El día de hoy vamos a continuar con nuestra semana de humanización, una semana que reúne lo mejor del cuidado intensivo para juntos construir UCIs más humanizadas, pero que también sean seguras y de calidad. Esta nueva entrega que hacemos nosotros de la semana de humanización va a estar a cargo de un excelente grupo de expositores donde en las próximas horas vamos a compartir de nuestra experiencia en la unidad de cuidados intensivos y cómo hacer mejor ese cuidado intensivo humanizado. Y para dar paso y empezar con esta gran jornada académica, le doy la bienvenida a Henry Hernández. Henry es enfermero, docente de áreas críticas y quirúrgicas de la Universidad de Caldas. Además, es el coordinador del Hospital Simulado de la Universidad de Manizales. Hace parte del equipo de humanización de la AMSI y es un entregado por la educación y por la humanización. Henry, muy buenas noches. Te dejo con este maravilloso público. Henry va a estar hablándonos en esta noche de educando hacia el cuidado centrado en la persona. Muy buenas noches para todos. Gracias por la invitación a todos los que se conectan a esta hora, pensando también y dejando sobre todo con esta charla reflexiones. Resulta que cuando hablamos de educando hacia el cuidado centrado en la persona, hablamos de educación. Y en nuestro contexto, pues revisamos que somos muy buenos clínicos, pero en ocasiones no somos muy buenos educadores. ¿Y cómo dar educación con este panorama? ¿Cómo damos educación con un paciente el cual está sometido a intubación, sedación, tecnologías, bombas de infusión, ventilación mecánica? Entonces aquí también es ese factor que juega y sabemos la importancia, como nos hablaban desde ayer, desde esa parte de humanización con la familia. Entonces es cuando decimos, es una educación centrada hacia esa persona, pero definitivamente también es centrada una educación centrada hacia la familia. Porque en estos casos, cuando tenemos un paciente que está sedado, a quien yo tengo que empezar, no dar una información, no dar cápsulas informativas, que es lo que damos muchas veces, sino realmente educar a la familia sobre las condiciones que enfrenta el paciente en situación crítica. ¿Qué hacemos? Una cosa es, por ejemplo, dentro de las partes informativas se le dice a la familia, el paciente o la persona tuvo que ser intubada, va a estar en ventilación mecánica, y términos muy técnicos, pero cuando nosotros realmente queremos evaluar si queda claro eso, no es así. Entonces vemos que esa información solamente es de una sola dirección, del que da la información, sea el médico, sea la enfermera, el fisioterapeuta, el terapeuta respiratorio, pero no cómo recibimos o cómo finalmente evaluamos esa información. Entonces se vuelve es muchas veces de dar información, pero en un modelo educativo. Entonces, el enfoque educativo debe formar profesionales capaces de reconocer la dignidad y singularidad de cada persona. Por eso es que aquí dentro de lo que se ha discutido, de lo que hemos hablado ayer y hoy vamos a hablar es por qué la singularidad de cada persona, qué tiene de especial esa persona, entendiendo también las dinámicas, los modelos de las diferentes unidades de cuidado intensivo del país y del mundo. ¿Cómo integramos ciencia, conciencia y compasión? Ayer el doctor Arturo nos comentaba, miren, hay una cosa que nosotros tenemos que llegar a esa compasión. ¿Cómo trascendemos a esa parte de compasión, pero con un enfoque educativo? ¿Cómo hacemos una integración de esa ciencia en esa educación del paciente, de esa persona, que nuestros términos o con lo que nosotros queremos referirse, bajarlo de un plano tan científico a un plano que sea totalmente entendible, pero también educativo? Y esa transformación del modelo biomédico hacia un modelo humanista, ¿cómo hacer desde lo educativo para que esto suceda? Ahora bien, esto lo tomé de las RIAS, me pareció interesante desde el marco conceptual y metodológico para el desarrollo de la educación, que no es de cuidado intensivo, y dice, aún es necesario construir la educación para la salud como un proceso pedagógico
que aclare cuál es el tipo de humanos que pretende aportar a formar, qué quiero dar de educación en la unidad de cuidado intensivo, qué es lo que se quiere enseñar, qué es lo que se quiere aprender, cómo lo voy a evaluar, para qué y cómo hacerlo. Entonces nos quedamos en el tiempo, ha avanzado la tecnología, han avanzado las rúbricas, han avanzado los modelos pedagógicos, ha avanzado muchas cosas, pero seguimos dando y creemos que está bien hecho dar una educación que es con base solo a una información. Entonces, al paciente hay que educarlo, posiblemente va a salir con una cánula de tracostomía, y entonces dicen, no, en pisos se le va a recibir la capacitación y la educación. No, el paciente va a salir con X dispositivo o un catéter. No, en pisos allá le explican cuál es el manejo. Entonces, estas cosas hacen que nosotros en la situación crítica empecemos a delegar a otros servicios, a otras dependencias, algo que es nuestro. Y miren lo que dice, que como les digo es desde las RIAS, pero lo tomo en esto porque dice, esa falta de claridad pedagógica hace que se confunda la educación para la salud con la información en salud. Somos mucho dar información, pero no educamos. Y lo mismo el marketing en salud. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando así yo sea un profesional excelente en mi área de desempeño como enfermera, como intensivista, pero no garantiza que deba de tener o que tenga aplicación de modelos pedagógicos. La pedagogía, la didáctica, la educación necesitan también una formación, queridos profesionales. Y de allí que es cuando también ese esfuerzo que se hace, y ejemplo, dentro de ese análisis de necesidades de familias, un artículo que sale en el 2016 en la revista de Medicina Intensiva dice, estos son unos apartes, solo quiero nombrarlos y es, por ejemplo, una de las cosas que sí se puede usted, dentro de esto, ha explicado al personal del hospital el equipamiento que está utilizando. ¿Cuántas veces al paciente de la unidad de cuidado intensivo lo extubamos, se ve lleno de aparatos, lleno de dispositivos y angustia? ¿Y cuándo nos hemos detenido a explicar uno por uno? ¿Cuándo hemos utilizado, ejemplo, aquí hay una cosa didáctica, un rotafolio, apoyados en la tecnología con una tablet que pueda mostrar imágenes, pequeños videos, fotos? Entonces, muchas veces ocurre que utilizamos solo lo oral. Sí, señor, usted tiene un marcapaso, no se vaya a mover, usted tiene un electromarcapaso, esto es un introductor, pero ¿será que él tiene la capacidad de recibir esa información, de aprender de esa información y cómo evaluamos esa información? Entonces, estas son algunas cosas de ese análisis de necesidades de familia, pero entonces esto es también una reflexión a qué estamos brindando, quién es el responsable de esa información. Y acá nosotros queremos de esta forma tener a nuestros pacientes para la educación, pero no sucede así, ¿cierto? No sucede así. Son entornos cambiantes, sabemos que son entornos de alta complejidad, de momentos críticos, en los cuales entonces decimos cómo organizar una forma de dar educación en esto. Y quiero dejarles esto que está en los ríos. En los ríos dice fundamentos epistemológicos y conceptuales de lo que yo quiero dar. Y simplemente es una adaptación que tomo para este ejemplo. Dice, enfoques al proceso de educación. ¿Quién es el responsable de liderar los procesos educativos en mi unidad de cuidado intensivo? No para el personal, no con las charlas que sabemos que muchas veces fracasan, las charlas que hacemos en las unidades de cuidado intensivo de 7 a 8 de la mañana, el que recibe preocupado, que recibe pacientes críticos, el que se va a estar trasnochado y está cansado. Entonces son cosas que seguimos haciendo en nuestras unidades de cuidado intensivo, sino cómo hacemos realmente para tener un proceso de gestión educativa, que si bien hay características que se asimilan, ejemplo, tenemos pacientes que a muchos se realiza intubación o a su mayoría, que a muchos se utilizan procedimientos de traqueostomía, de gastrostomía, de terapias de reemplazo renal. Entonces, si yo sobre eso voy a tener también unas formas
de orientar pedagógicamente. Entonces, miren que aquí la orientación pedagógica también me dice es qué modelo pedagógico podemos utilizar, qué perspectiva pedagógica voy a utilizar, qué tipo de unidad de cuidado intensivo tengo, quién va a orientar esta parte pedagógica. Y a veces creemos que los currículos solo son para las universidades y los semestres. Y resulta y pasa que nosotros tenemos sujetos de pensamiento crítico, sujetos con capacidad de cuidar, sabemos lo de los cuidadores y sabemos también de esa persona. Entonces, la orientación curricular también es un proceso de intervención tanto individual como grupal, colectivo y familiar. Entonces, cuando usted dice, esta persona sale con ciertos dispositivos, necesita unos cuidados en casa, necesita unos cuidados específicos en la hospitalización. Entonces, ¿cómo hago para orientar una información, para orientar una intervención educativa a ese grupo familiar, a esa persona? ¿Cómo voy a evaluarlo y qué orientación didáctica necesito? Entonces sabemos que parte de estos aprendizajes, parte de lo que nosotros vamos a llevar a lo educativo también ha tenido unos cambios. Sabemos de la transformación digital, sabemos de la simulación, sabemos también de la realidad virtual. ¿Qué vamos a utilizar? O solamente nos quedamos como en la parte de mensajes verbales. Por eso, la educación para el paciente, familia en cuidado intensivo tiene unos retos y es un proceso sistemático, estructurado y continuo que busca proporcionar información, desarrollar habilidades, promover la toma de decisiones informada, fortalecer la capacidad de afrontamiento y su red de apoyo familiar. Este proceso se centra en mejorar la comprensión del estado clínico, favorecer la participación activa del cuidado. Entonces, esto debe ser en educación un proceso sistemático, debe ir paso a paso, debe orientarse a unos objetivos claros. Y sabemos que esto es dentro de lo que nos enseñan cómo aprenden los cuidadores. Solo le doy información, sabe entonces qué le estoy haciendo o cómo estamos gestionando para las unidades de cuidado intensivo que en otros espacios académicos de la ANSI hemos dicho. Las unidades de cuidado intensivo debiese tener un espacio para entrenamiento, reentrenamiento tanto del personal como del cuidador. Los hospitales deben de tener sus salas o pequeños espacios de entrenamiento, reentrenamiento para el cuidador, para ese paciente. Pues porque finalmente nos están demostrando que la teoría sola no avanza, que necesito son una parte práctica y que esa competencia que hablamos de profesional también es la competencia para el cuidador. Sabemos que una de las cosas más deficientes son las competencias del cuidador. Pues digamos, romper esos paradigmas para avanzar. Sabemos, por ejemplo, cómo es de útil hacer las experiencias que son prácticas. Sabemos cómo es de útil utilizar cosas manuales. Sabemos que esto lo podemos utilizar también acompañado con una cosa teórica de mapas mentales, pero más con imágenes, un tipo expositivo, pero dejar ya un poco también lo que hacemos siempre, dar información puntual en las puertas de los cubículos de los pacientes o en la puerta de la UCI. Porque además, cuando yo hablo de educar, y educar centrado en el paciente y familia, es que todo el mundo aprende diferente. Y hay principios y estilos de aprendizaje. Hay gente que aprende de forma visual, hay gente que aprende más de forma auditiva, hay gente que aprende con la parte verbal, libros, textos, pero también hay aprendizajes kinestésicos, haciendo. Entonces, para cuando yo quiero, digamos, educar a esta familia, a esa persona sobre su propio cuidado, también la parte kinestésica me ayuda, la sensación, tacto, la parte que ellos puedan practicar. ¿Cómo le enseño? Y dejo ejemplo, hay pacientes que salen de UCI con colostomía. Dice, en pisos le van a enseñar el manejo, señora, señor. Tranquila familia, en pisos, pero cuando tempranamente debíamos de haberlo hecho. Es un ejemplo solamente para aquí aclarar algunos puntos. Entonces, la educación del médico para el personal, para esa persona solamente se ha dedicado a modelos de explicación de diagnóstico, a objetivos terapéuticos, a pronóstico y toma de decisiones y a conversaciones difíciles.
Pero ¿cómo hacemos para agrupar esto? ¿Cómo hacemos para trascender qué son puntos claves, pero aparte modelos educativos? Y en el rol de enfermería, evaluar esas necesidades educativas para ese paciente, tener una comunicación terapéutica constante, enseñanzas sobre esos dispositivos. También aquí hay algo importante y uno cuando revisa qué educación reciben los pacientes de la unidad de cuidado intensivo, evitar las lesiones por presión, evitar las caídas, todo lo que tiene que ver con autocuidado, pero también es algo importante que a partir de la educación puedo tener un apoyo emocional y acompañamiento. Y esa preparación para el egreso empieza desde la misma unidad de cuidado intensivo, no empieza en hospitalización. Y aquí es esto, son pues imágenes en las cuales, miren, si a nosotros nos dicen en la parte de terapia respiratoria, cómo uno utilizar, ejemplo, para una nebulización en casa, qué tan importante el oxígeno, pero si lo hacemos utilizando imágenes, utilizando estos modelos, pues posiblemente vamos a tener un aprendizaje diferente en esas personas y sus familias. Entonces, los elementos de la educación tienen que ser una información clara y adaptada a cada entorno, a cada unidad de cuidado intensivo, con qué cuentan, pero también el profesional de la salud debe ser innovador y de por sí yo creo que intrínseco es educador, que sea una participación activa siempre de la familia, que haya una enseñanza multimodal, como les decía, no todos aprenden igual, no podemos estandarizar igual, que aprendan de la misma forma o cómo lo evalúo. Y hay una evaluación de comprensión de lo que nosotros queremos lograr con esto educativo, con esto que yo quiero también llevar, ir paso a paso, o sea, que no solamente sea en esa fase de la unidad de cuidado intensivo, sino que pueda seguir a la unidad de hospitalización, en la casa, en, digamos, y que haya una ruta y que también es deficiente dentro de los registros tanto médicos como enfermería cuando se brinda educación. Entonces, dentro de esto es hacer un poco las cosas diferentes cuando queremos educar y ahí vienen las reflexiones. ¿Cómo aprendo yo? ¿Cómo quiero yo? ¿Y cómo me educaban? Hablo de la simulación digamos, de donde me desempeño también y las unidades de cuidado intensivo. ¿Cómo aprendíamos nosotros hace 20 años? Pues canalizábamos siempre a los pacientes, se realizaban las intubaciones, eran los pacientes y muchas cosas que han ido cambiando en estos procesos de formación y educación. Y esa transición post-UCI, pues va a llevar que si tengo una educación, digamos, oportuna, adecuada, personal, voy a hacer un manejo de secuelas, puedo prevenir complicaciones. Sabemos todos los reingresos que hay del paciente que sale de cuidado intensivo, hospitalización o a la casa, por ejemplo, cuando sale con sonda vesical. Todos los reingresos que hay, digamos, por infección de vías urinarias, todos los reingresos que hay por lesiones por presión, todos los reingresos que hay por caídas, por broncoaspiración, por mal manejo de traqueostomías, por mal manejo de medicamentos. Entonces, esa educación tiene que ser para el autocuidado, con una rehabilitación, un seguimiento. Ayer los conferencistas nos decían, hay que evaluar a estos pacientes que egresan a 6 meses, a un año, y hay que hacer un seguimiento de esto. Entonces, definitivamente debemos de cambiar esos modelos educativos, sensibilización para la humanización y la educación con procesos que generen conciencia del sufrimiento humano y la compasión, comprensión de la vulnerabilidad y la emocionalidad de la persona. Si una persona emocionalmente, digamos, está inestable, está en una situación de crisis, pues creo que va a ser difícil llevar también contenido educativo. Por eso es que nos toca ser acertados en eso. Es lo mismo, cuando llegas a la unidad de cuidado intensivo, estás pasando por una situación, un momento crítico para tu vida, pues finalmente eso puede exponer más en riesgo a las personas. Y también de experiencias vivenciales para fortalecer la empatía y la presencia. Por eso también es importante en la educación los grupos de apoyo. Esas estrategias educativas para sensibilizar desde ese entorno de cuidado centrado en la persona se puede acompañar de narrativas clínicas y relatos de vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos utilizado eso? Ah, un paciente estuvo acá, estuvo tantos meses, salió adelante, mire, tenemos estas fotos cuando egresó, mire cómo llevan.
Entonces, eso es importante en esas estrategias educativas. Simulación centrada en la persona, los role-playing con enfoque de dignidad y comunicación, reflexión ética aplicada y prácticas tempranas humanizadas. Entonces, ejemplo, nosotros cuando somos soñadores, pero al paciente que lo vamos a someter a un procedimiento, voy a poner un ejemplo de un cateterismo cardíaco. Imagínense nosotros colocarle unas gafas de realidad virtual y que vean qué se trata el procedimiento y después evaluarlo. Entonces, son estas cosas que llevan a una interpretación integral de la experiencia de enfermedad y hay unas competencias comunicativas y relacionales, con escucha activa, con lenguaje respetuoso y manejo emocional en situaciones complejas, además de la presencia terapéutica y equipo humano. En esto nosotros hemos ido trabajando, por ejemplo, con los profesionales como esto, yo lo enviaba la semana pasada en nuestro comité de humanización de la AMSI, y es que estamos trabajando, por ejemplo, en cursos de malas noticias en los centros de simulación y gestión del duelo. Entonces, siempre a partir de la ética, el cuidado y la educación, hacer un análisis ético de las decisiones clínicas y de la educación que vamos a brindar y que sean ambientes educativos humanizados, con relaciones respetuosas, clima institucional positivo y educativo y aprendizaje a través del ejemplo. Lo hemos dicho en todos nuestros seminarios que las unidades de cuidado intensivo deben de ser espacios de educación y entrenamiento y competencias interculturales y colaboración con trabajo colaborativo centrado en la persona y la familia. ¿Qué beneficios vamos a tener finalmente para ir cerrando? Disminución del estrés familiar, mayor confianza del equipo de salud, menor riesgo de complicaciones post-UCI, mejor adaptación durante la rehabilitación, toma de decisiones clínicas. Entonces, este es un simulador, por ejemplo, de un adulto mayor, un simulador en los cuales nosotros también aquí tenemos algo bien interesante y es la parte cultural y de género, donde nosotros, por ejemplo, en un espacio hospitalario podríamos tener esto para nuestros entrenamientos. No solamente lo que decimos, cuidados con este dispositivo, cuidados en casa, sino, por ejemplo, miren esta situación. Como conclusión, educar para el cuidado centrado en la persona implica formar profesionales capaces de integrar la ciencia y la humanidad, reconociendo a cada individuo como un sujeto digno, con historia, valores y necesidades propias. Esto es más de cosas que podemos hacer que posteriormente en otros eventos digamos cuáles han sido nuestras experiencias y muchas gracias. Muchas gracias, Henry. Es importante todo lo que acabamos de escuchar de tu magistral charla. Educar hacia este modelo que nos propones significa no solamente aprender a mirar más allá de los monitores, sino abrir la UCI al diálogo, compartir decisiones, permitir que la familia sea parte del proceso terapéutico. Cuando formamos equipos que comprenden el valor del acompañamiento, no solo humanizamos la atención, sino que fortalecemos la seguridad, la confianza y el sentido profundo de nuestra profesión. Y cuidar en UCI definitivamente es complejo y debemos aprender a educar. Muchísimas gracias, Henry. A continuación, la doctora Laura Rodríguez Mendoza. La doctora Laura es coordinadora de investigación de la Universidad Manuela Beltrán, es terapeuta ocupacional y es magíster en neurociencias. La doctora Laura nos va a hablar en estos momentos sobre redes que sanan, claves para una rehabilitación colectiva y humanizada. Doctora Laura, muchas gracias por estar esta noche aquí. La audiencia es suya. Buenas noches para todos y todas. Me honra mucho estar en este espacio. Estoy en este instante compartiendo pantalla para que podamos conversar. Bueno, resulta que cuando hablamos de redes que sanan, nos encontramos bajo la inquietud de, de cómo logramos generar y promover un acompañamiento que le permita a nuestros pacientes recuperarse.
¿sí? Y en ese sentido, cuando yo me preguntaba sobre familias, que es uno de mis temas como más fuertes para todo lo que es el acompañamiento en los procesos de rehabilitación, nos encontrábamos con una reflexión muy, muy, muy valiosa y es, no todos tienen a un familiar que pueda estar cerca de las personas. Entonces empezamos a dialogar sobre cómo le denominamos a ese equipo de personas que se encuentran a nuestro alrededor, que se encuentran alrededor del paciente y que no necesariamente tienen un vínculo filial. Es por eso que nuestra charla es sobre redes que sanan. Básicamente, mi intencionalidad es que hablemos el día de hoy sobre esas redes de apoyo y sobre lo que colectivamente podemos construir a partir de esa gran red de apoyo que puede tener el paciente. No declaro ningún conflicto de interés con esta presentación y mi propuesta de abordaje está basada en tres segmentos. El primero de ellos es hablar de quiénes son y por qué son importantes las redes de apoyo, ¿sí? La idea es que hablemos más allá de esa familia nuclear y entender también cómo nosotros somos parte de esa red de apoyo. Como lo hablaba el doctor Hernán hace un momento, nosotros somos parte importante y fundamental de todo el proceso de recuperación del paciente y así seamos transitoriamente eh, percibir e identificarnos dentro de una red de apoyo genera una estructura y un marco de compromiso y de empatía importante. El segundo momento que quiero que conversemos es sobre UCI de puertas abiertas como un modelo basado en una evidencia y en un marco normativo que invita a la reflexión e invita a la vinculación de más UCIs de puertas abiertas. Y finalmente, me gustaría conversar sobre claves para una rehabilitación colectiva y humanizada, dar quizá algunas estrategias basadas en la evidencia y basadas también en las experiencias para integrar esas redes de apoyo. Mi objetivo, por supuesto, es presentarles a ustedes esas estrategias para integrar a la red de apoyo como parte del proceso de rehabilitador de la UCI. Entonces, iniciemos con el primer marco en el cual mi propuesta es hablar sobre las redes de apoyo, quiénes son y por qué son importantes. En ese sentido, recordar que el núcleo familiar, el núcleo de la familia, el núcleo entendido por el padre, la madre, los hermanos, esa red primaria, ¿sí? Es un conjunto de personas, de vínculos y de recursos. Sin embargo, contamos con redes que son mucho más flexibles, más amplias, más culturales, que nos pueden llevar incluso a quienes podemos agregar en términos de la espiritualidad, en términos de la cultura, en términos de el soporte social y el soporte incluso gubernamental. Entonces recordemos que esa red de apoyo nos va a permitir identificar los recursos con el que las personas cuentan, sus vínculos y también podemos identificar que hay una red de apoyo formal o informal y va a brindar principalmente ese soporte emocional, instrumental, social y decisional al paciente. ¿Listo? Recordemos también que las redes de apoyo no se van a limitar al acompañamiento afectivo y que por supuesto estas van a tener un impacto clínico directo en la evolución, la orientación, la adherencia terapéutica y la rehabilitación. ¿Listo? Todo esto da desde un reconocimiento de la perspectiva amplia, flexible y contextualmente culturalizada. ¿Quiénes hacen parte de esa red de apoyo? Ya hablamos que hay un vínculo filial y este es solamente un tipo de red de apoyo. Otro tipo de red de apoyo se relaciona con la familia extensa, con la familia extendida, abuelos, tíos, primos, padrinos, suegros, cuñados. Pero también podemos encontrar amigos y redes afectivas, que son esas personas que con quienes la persona tiene unos vínculos estables de confianza. Tenemos también a los compañeros de trabajo, compañeros de estudio, que son esa fuente de identidad, de pertenencia, de motivación. Y también a líderes comunitarios o religiosos que le van a permitir a la persona o que nos van a permitir a nosotros identificar
qué métodos de contención espiritual, qué rituales, qué significados emocionales tiene y cómo también nosotros terapéuticamente podemos aportar en ese proceso de recuperación, porque esta es un área importante para la persona. Esta es una de las áreas y es un marco fundamental y creo que más adelante vamos a hablar de esto. En cuanto a otras redes, tenemos a los vecinos y cuidadores informales que funcionan básicamente como esas redes esenciales y que generalmente se vinculan a adultos mayores o a pacientes crónicos o personas que pueden vivir solas. Y finalmente, no menos importante, tenemos a las mascotas. Y sabemos que las mascotas, aunque en algunas UCIs, pues, y digamos que por las mismas dinámicas, de la UCI no pueden ingresar, las mascotas van a representar un vínculo emocional que va a favorecer pues precisamente esa estabilidad afectiva, esa motivación y ese sentido de continuidad para el paciente. Pero también hay una reflexión muy valiosa a la que hemos llegado y es que somos parte de la red. Nosotros como trabajadores de la salud somos parte de la red de apoyo. Claro, es una red transicional, es una red que tiene un periodo de tiempo un poco más corto respecto a las anteriores redes, pero cuando yo me incorporo como trabajador de la salud y me identifico como parte de esa red de apoyo, yo entiendo que mi participación no es un accesorio y que por el contrario es un determinante clínico y terapéutico que es reconocido pues también por programas de humanización y por modelos centrados en la persona. El valor que tenemos como red es que podemos tener un acceso eh, a la historia ocupacional, a los roles de las personas, a sus preferencias, valores, significados personales, a un sostén afectivo, precisamente para generar esa regulación también emocional, a una coordinación para la alta y a la continuidad del cuidado, como lo mencionaba hace un momento el doctor Hernán. Adicionalmente, cuando hablamos de ese valor clínico dentro de una temporalidad del vínculo, nosotros decimos que, bueno, pues podemos tener un poco tiempo de reconocer al paciente, pero esto no puede disminuir el impacto de las formas en las que nosotros comunicamos y en las que nosotros interactuamos con la familia o con las redes de apoyo. Este valor clínico incluye sostenibilidad en términos de la estabilidad clínica en un periodo de alta vulnerable, acompañar y orientar a la familia que experimenta claramente la incertidumbre, el miedo, la ansiedad, la preocupación, disrupciones en el funcionamiento cotidiano, pero también estamos hablando de un servicio de puente comunicativo entre el paciente, la familia y las decisiones clínicas. Es por esto que vamos a partir de cuando la familia percibe que nosotros como equipo hacemos parte de su red, hay unos términos de confianza y de cooperación. Y esto implica que cuando yo genero la empatía clínica, estos resultados, científicamente comprobado, mejoran esos resultados del paciente. Entonces, la primera invitación es a generar esos procesos de empatía clínica donde nosotros generemos una escucha activa, la comprensión de las distintas realidades, pero también esto va a permitir que la persona y que la red de apoyo y que el paciente tengan una reducción en los niveles de ansiedad. Esto implica que hay una reducción de la ansiedad a través de esas respuestas, de la activación de esas respuestas parasimpáticas que le generan a la persona un mayor confort y una mayor tranquilidad y confianza, que va a disminuir también esa sensación de amenaza que siente el paciente y su familiar o su red de apoyo nuevamente. También este tipo de vinculaciones dentro de la red desde nosotros como personal de la salud implica una mejor comprensión y facilita esos procesos de información y nos alineamos con el plan de cuidado, ¿sí? Por eso es importante que la familia nos vea a nosotros alineados a esos objetivos de recuperación de su familiar. Recordemos también que esta empatía no es solamente un acto ético, sino que también es una intervención clínica indirecta.
Esto es un tipo de modalidad terapéutica, este es un tipo de modalidad de intervención que tenemos nosotros y debe involucrarse o debe modularse para que la respuesta fisiológica global del paciente y su sistema de apoyo pues sea óptima. Finalmente, entre este reconocimiento de nosotros como parte de la red de apoyo del paciente, es importante recordar que nosotros como equipo representamos esa base de seguridad que sostiene emocional y técnicamente a toda la red. Y ahí ya empezamos a hablar de una humanización bidireccional. Cuando hablamos de la humanización bidireccional, hablamos básicamente de una comunicación que genera confianza y cooperación y que dependiendo al nivel de comunicación que yo mantenga con el paciente y que yo mantenga especialmente con su familia o con sus redes de apoyo, podamos entender, bueno, se va a ver enmarcada la confianza, la cooperación y asimismo, pues digamos que se va a permitir un reconocimiento y una participación en las actividades cotidianas de una manera coordinada entre médico, auxiliar, bueno, entre el equipo y la familia o la red de apoyo. También se ha demostrado que hay una reducción del conflicto, se disminuyen las tensiones, se fortalecen relaciones, los vínculos de confianza, hay una mayor comunicación, se proporciona una información contextual valiosa y finalmente esto va a desencadenar en lo que a todos nos interesa y la razón por la que estamos reunidos la AMSI entera y es en generar unos procesos de mejoría y de recuperación de nuestros pacientes, de darle una transición funcional y de permitirle que el paciente salga lo más funcional posible y que pueda tener esa transición a su hogar y a su vida cotidiana. ¿Necesitas algo? ¿Todo está bien? Esta es una pregunta muy importante y la comparto porque fue muy valiosa en otro momento con el comité y es que cuando nosotros realizamos este tipo de preguntas, vamos a generar un mayor vínculo, vamos a generar un interés, que el paciente, que su familia sepa que cuenta con un personal humanizado realmente, que cuenta con un personal que se preocupa por las necesidades, que si tiene preguntas, que si tiene dudas, que si necesita tomar algún tipo de decisión, pues el paciente se pueda sentir escuchado, validado y comprendido. Cuando hablamos de la UCI de puertas abiertas, hablamos de un modelo, ¿cierto? Que está siendo ampliamente utilizado a nivel mundial y donde nosotros estamos incursionando. ¿M? Y donde invitamos a muchas unidades de cuidado intensivo de implementar. Esta UCI de puertas abiertas, esta política, este modelo, lo que pretende es que se restrinjan las restricciones. Es decir, que le permitamos a la red de apoyo ingresar a la UCI sin un límite de tiempo, con la tranquilidad de preguntar, de hacer parte de los procesos terapéuticos y los procesos de recuperación del paciente. ¿Sí? ¿Qué podemos garantizar? Digamos que cuando está limitado, se limita únicamente a la atención al paciente, pero cuando esta UCI a puertas abiertas es un poco más extensa, tiene unos valores agregados y tiene una optimización de todo tipo de recursos que va a permitir, pues, optimizar los resultados del paciente. Entonces, en el paciente nos garantiza un menor delirium, una reducción en la sedación, mejorar el hábito del sueño, activación parasimpática que nuevamente nos va a permitir les va a permitir al paciente mayor estabilidad en sus funciones autonómicas. En respecto a la familia, claramente los beneficios de una UCI de puertas abiertas será menor ansiedad, mejor comprensión del proceso clínico, una reducción en sus niveles de preocupación, de ansiedad y pues claramente tener una participación significativa en el cuidado y en esa sensación de importancia y de que el familiar hizo todo o hace todo lo posible también, o la red de apoyo hace todo lo posible para la recuperación de su ser querido. Y finalmente, en cuanto al equipo de salud, este tipo de modelo permite una mayor comunicación,
menos errores, porque claramente la familia es coobservadora activa y es un apoyo en la seguridad del paciente y también permite que haya una optimización de los recursos, ¿sí? Ya no es necesaria una sedación tan profunda, pues dependiendo al estado del paciente, pero pues nuevamente hay un menor riesgo de delirium y hay menos complicaciones. Y finalmente, para nosotros esto implica una mayor satisfacción laboral, una coherencia entre el cuidado humanizado y el propósito profesional y la disminución del burnout. ¿Por qué? Porque esa retroalimentación positiva que recibimos de la familia cuando la acompañamos o de su red de apoyo cuando la acompañamos, pues claramente va a ser un vínculo de confort para nosotros y nos va a llevar a entender que nuestras funciones son realizantes, que nuestra ocupación es realizante. Cuando hablamos de UCI de puertas abiertas, también hablamos de un sistema internacional que cobija y que enfatiza en la participación familiar dentro de esos modelos de atención centrada en la persona y donde también establecemos unos lineamientos humanizados que incluyen visitas extendidas, comunicación abierta, participación familiar estructurada y esto es pues muy importante. No es que el familiar va a ingresar y ya, ¿no? Sino que hace parte de parte activa de este equipo de rehabilitación. También el programa UCI, que es un programa internacional de humanización del cuidado intensivo, genera una iniciativa global que impulsa precisamente que estas puertas abiertas apoye el familiar en movilizaciones tempranas, en una comunicación humanizada y, por supuesto, en el bienestar del equipo. Cuando hablamos del marco nacional, tenemos una política de humanización del cuidado y esta nos permite garantizar un acompañamiento, un respeto por la dignidad y por la participación de la familia dentro del proceso clínico. Y también recordemos que existe la Ley 1751 del 2015, en donde en su artículo 6 reconoce el derecho a un trato digno, al acceso a la información clara, al acompañamiento significativo. Y pues que la presencia de la familia en UCI es un componente directo del derecho a a la atención humanizada y centrada en la persona. Teniendo en cuenta este panorama, ahora sí vamos a proceder con esas claves para esa rehabilitación colectiva y humanizada. Cuando hablamos de esa rehabilitación colectiva, me alegra mucho escuchar que el doctor Hernán habla de una educación para la salud, porque cuando hablamos de una educación para la salud, hablamos de unas ocupaciones colectivas y de una salud colectiva que todos y todas podemos permitir. En ese término, nosotros necesitamos como estrategia inicialmente generar algunas estrategias de reconocimiento del familiar, del reconocimiento de la red de apoyo, de los gustos, de intereses, de los vínculos primarios, las dinámicas emocionales, los roles previos, las relaciones protectoras y las relaciones también conflictivas, porque eso nos va a permitir a nosotros identificar más adelante, que es otro tipo de estrategia, con qué personal, con qué miembro de la red de apoyo yo puedo establecer una comunicación. ¿Sí? Entonces, en esa primera parte de la entrevista inicial estructurada, es ideal que nuestros equipos de trabajo podamos identificar esos vínculos primarios a través de un genograma o de un ecomapa, donde nosotros podamos recolectar toda la información principal y más importante para entender y para realizar una atención mucho más centrada en la persona y claramente mucho más estructurada en quién es realmente la persona. Segundo, pues la propuesta también es a generar o a identificar ese vocero principal y seleccionar ese representante que vaya a centralizar esa comunicación, que reduzca la duplicidad de mensajes y que mejore la organización de la familia, ¿sí? Pero para eso necesitamos conocer las dinámicas de esa familia. Y finalmente, la propuesta también es en comprender las dinámicas familiares a través de ese reconocimiento de los patrones culturales, funciones de cuidado, límites, redes vecinales, comunitarias y muy valioso la parte espiritual y religiosa de las personas, ¿sí? Porque esto va a permitir visualizar
las fortalezas, las tensiones, los puntos de apoyo con los que nosotros contamos para optimizar los procesos de rehabilitación de las personas. Importante, como lo decía el doctor Hernán hace un momento, la información clara y estandarizada es importantísimo. Realizar una explicación del estado clínico, los riesgos, las metas diarias y los procedimientos con un lenguaje accesible para las personas. ¿Qué significa accesible? Es que entendamos que ellos no son, que las redes de apoyo no necesariamente son médicos, son personales de la salud. Muchos de ellos, incluso aún, persiste el analfabetismo. Y eso implica que nosotros hagamos un ajuste respecto a cómo se brinda la educación, como lo hablaba hace un momento el doctor. También necesitamos de herramientas básicas de cuidado, ¿sí? Y también necesitamos brindar educación respecto al manejo de las expectativas. Y eso implica hacer una explicación de los límites, de los tiempos razonables de recuperación y de las posibles fluctuaciones en la evolución clínica de los pacientes. Esta parte de educación y empoderamiento es fundamental porque le va a permitir al paciente, le va a permitir al cuidador, a la red de apoyo, entender bajo qué marco y bajo qué lineamientos se encuentra su familiar, se encuentra la persona que está cuidando, y eso es fundamental. También se sugiere entornos de apoyo y de descanso, unas salas dignas, unos espacios limpios, con unas sillas adecuadas, con acceso a la información, con elementos básicos de confort. Básicamente, ¿en qué lugar quisiéramos estar? Si la UCI es un lugar tensionante por naturaleza, por esencia, si el estado de mi familiar o de la persona que tanto quiero es un lugar desordenado, es un lugar desaseado, es un lugar donde no me siento escuchada, es un lugar donde no me dejan entrar, pues el disconfort va a aumentar y eso va a implicar también que haya unos procesos de desconfianza en lo que nosotros estamos realizando. Entonces necesitamos lugares donde puedan tener buena iluminación. Eso también va a ser importante para el paciente y ya lo hemos conversado, digamos, en estrategias del delirium en espacios anteriores. También va a ser importante en esos entornos de apoyo y de descanso contar con una red de apoyo psicológico. Intervenciones breves, contención, psicoeducación, manejo de crisis, ¿sí? Y por supuesto, en un modelo de UCI de puertas abiertas vamos a requerir unos horarios flexibles con unos modelos adaptados a la realidad clínica sin restringir de manera innecesaria la presencia del familiar o de su red de apoyo. Otra estrategia está basada en el reconocimiento explícito. Es importante para todo ser humano los agradecimientos, en esa evolución del proceso, ¿sí? Dar un mensaje breve a la familia, dar un mensaje breve a ese cuidador sobre el cierre de la estancia que valida ese rol del cuidador, su estancia que hace importante, señor. Gracias a lo que usted está haciendo acá, el paciente ha ido avanzando en esto, todo pequeño paso, y nosotros lo sabemos en UCI. Cada avance, cada apertura ocular, cada movimiento intencional, cada disminución en el soporte de medicamentos es un avance. Y nosotros no lo hicimos solos, nosotros somos parte de una red de apoyo y la red de apoyo tuvo un trabajo importante allí, ¿sí? Recordemos que de eso se trata la colectividad. También en ese reconocimiento explícito, incorporar en notas clínicas, y eso también nos ayuda a nosotros a intercomunicarnos, ese aporte familiar en la movilización, en la comunicación, en el apoyo emocional. Eso es importante. Y finalmente, en este reconocimiento, de pronto generar diplomas o incentivos o reconocimientos, sobre todo cuando las estancias de los pacientes son prolongadas. Esto les va a permitir a ellos reforzar su resiliencia y su sentido de logro. Para finalizar, algunas claves para la rehabilitación colectiva
y humanizada están destinadas a esas actividades que los pacientes pueden hacer, que los pacientes, que su red de apoyo puede hacer para sus pacientes. Y la primera de ellas es claramente con el equipo de fisioterapeutas, la movilización temprana, la estimulación multisensorial que realizamos con los terapeutas ocupacionales, el plan de rehabilitación co-construido con la familia, co-construido con esa red de apoyo en términos de planificación para la rehabilitación, siempre con objetivos realistas y muy claros respecto al día a día que tienen nuestros pacientes, respetar la autonomía y las actividades significativas del paciente, ¿sí? Genera que ellos mantengan un límite respecto a las restricciones que el paciente tiene de ciertas actividades, pero también a las posibilidades que tiene. A los a todos nos interesa que el paciente salga lo más funcional posible, entonces necesitamos que el cuidador o que su red de apoyo mantenga este principio de autonomía y de respeto por la funcionalidad y por mantener o generar actividades significativas para él. Finalmente, la empatía y el reconocimiento mutuo, fomentar la comprensión y el apoyo, y ser proveedores de atención para las redes de apoyo. Finalmente, agradecer por este espacio que nos ha permitido, digamos que ya hemos participado varias veces en este tipo de espacios y creo que cada vez vamos creciendo más respecto a la realidad de la humanización, ¿sí? Ya sabemos que el cuidado no es un cuidado aislado, ¿sí? Ya entendemos que en términos de la humanización no es un complemento opcional, sino que hace parte de una intervención basada en evidencia clínica, neurofisiológica y ética, que tenemos un marco normativo que lo respalda, pero también mucha evidencia científica que respalda la humanización y la calidad en la UCI, ¿sí? Y también ya vamos vinculando redes. Fíjense que ya no solamente hablamos de familia y de un cuidador, ya podemos estar hablando de otro tipo de personas vinculadas a esas redes de apoyo que son agentes terapéuticos naturales y que promueven esa rehabilitación colectiva, para fortalecer esos lazos de confianza en ese sistema de salud. Finalmente, recordar que ese cuidado colaborativo es ese tejido, ¿sí? Es ese tejido donde nosotros, quienes cuidamos y quienes participamos en los procesos de rehabilitación de los pacientes, nos vinculamos para proporcionar la mejor calidad en la atención y la mejor calidad en ese proceso de recuperación del paciente. Les agradezco mucho por su escucha. Muchísimas gracias, doctora Laura. Es completamente importante el tema sobre articularnos en redes, ya que la rehabilitación colectiva y humanizada nos recuerda, doctora, que ningún paciente se recupera solo. Detrás de cada movimiento, de cada respiración, de cada pequeño avance, hay un equipo que acompaña, una familia que sostiene y un paciente que lucha. Entonces, aprender a tejer entre los equipos multidisciplinarios esas redes y que no solamente se queden dentro de la institución es completamente importante. Mil gracias por la charla. La transformación de la UCI en UCI humanizadas pasa inevitablemente por reconocer que la familia no es visita, es parte del paciente, es parte del cuidado y de la seguridad. En las últimas décadas hemos visto cómo se ha generado un giro importante entre las UCI cerradas, centradas exclusivamente en tecnología, hacia modelos de cuidado centrado en pacientes y familia, respaldados por guías y por programas como el proyecto UCI. Hoy sabemos que la presencia de la familia en la UCI no es solo un gesto humanista, es una intervención compleja, multifactorial y multidisciplinaria capaz de impactar en resultados clínicos, bienestar psicoemocional y cultura de seguridad. Yo soy Carmen Gómez, soy intensivista y vamos a hablar de la familia en la UCI. ¿Cómo romper las barreras para la presencia de la familia en la UCI? Y las guías de cuidados centrados en la familia consolidaron por primera vez en el 2017
ya veníamos con estudios de 2007 en Estados Unidos, un robusto cuerpo de recomendaciones sobre comunicación estructurada, apoyo emocional y presencia de la familia, incluida la participación en la toma de decisiones y ciertas actividades en el cuidado. Posteriormente, en el 2024, sale las nuevas guías o la actualización de estas guías para cuidado, donde el trabajo en familia es competencia esencial de los equipos de trabajo y las unidades de cuidados e incentivos. Refuerza que el cuidado en la familia, aparte de ser una competencia esencial, es implícitamente conlleva a que se permita y se garantice esa presencia de la familia, que se ofrezcan programas estructurados para nosotros poder ofrecer apoyo a la familia, como educación, tal como la habló Henry, supremamente importante esa educación, pero centrada en la persona. Diarios de UCI, por ejemplo, el soporte espiritual y el soporte psicológico, mejorar la comunicación con entrenamiento específico e identificar y reducir esas barreras estructurales y generar equidad para las familias. Y esto nos lleva a pensar y nos lleva a actuar en que en la familia como un estándar de calidad. En paralelo, el proyecto UCI ha incorporado la UCI de puertas abiertas con la presencia y la participación de la familia en los cuidados. Una de sus 8 líneas estratégicas de cuidado con unas buenas prácticas que abarcan la accesibilidad, el contacto físico y la participación en procedimientos y el acompañamiento al final de la vida. Ensayos aleatorizados, publicado en JAMA del 2019, comparó un modelo de visitas flexibles de hasta 12 horas al día con un modelo restrictivo de visitas que incluía desde 1,5 horas hasta 4,5 horas en 36 UCIs de Brasil, donde, si bien es cierto, no encontró una reducción significativa en la incidencia del delirium, sí mostró una alta aceptación por parte de la familia y aportó la base para analizar resultados a largo plazo. Posteriormente, este estudio del mismo ensayo demostró que la visita flexible en la unidad de cuidados intensivos se asociaba a menor prevalencia de síntomas de estrés postraumático, de ansiedad y de depresión en las familias que fueron estudiadas, más de 500 familias en 12 meses. Y hizo una comparación con un modelo restrictivo donde se evidenció el beneficio de permitir esa flexibilidad en los horarios de visita. Es importante recalcar que otros estudios han encontrado beneficios fisiológicos y clínicos directos en los pacientes cuando se permite ese acompañamiento familiar. La visita familiar protocolizada se ha asociado a una disminución de la frecuencia cardíaca como marcador de estrés sin efectos adversos hemodinámicos. Asimismo, hay unos estudios observacionales y ensayos recientes que sugieren que horarios flexibles pueden reducir el delirio y mejorar el confort, aunque la evidencia en este punto sigue siendo heterogénea. Tenemos en este momento herramientas para nosotros poder hablar de los beneficios claros y establecidos de la familia dentro de la unidad de cuidados intensivos. Revisiones sistemáticas de metaanálisis sobre intervención centrada en el paciente y en las familias en la UCI muestra que cerca de 2/3 de los ensayos clínicos analizados, que fueron un total de 46, mejoran
el resultado del paciente en qué, en salud mental, en satisfacción y en ciertos parámetros fisiológicos, como ya lo revisamos, frecuencia cardíaca, y reducen la estancia en la UCI sin aumentar la mortalidad ni los eventos adversos. Por importa la presencia de la familia. Lo primero que debemos llevarnos y como mensaje importante es que la familia no es la visita, la familia es sinónimo de cuidado. Entonces, la literatura describe consistentemente que la mayor presencia de la familia reduce la ansiedad, la depresión, el malestar emocional, no solo en los pacientes, sino en la familia la atención, la percepción, el respeto y dignidad y la confianza en el equipo. Además, facilita la comunicación bidireccional, estamos hablando de eso, la doctora Laura lo especificó claramente, eh, habla de aplicar medidas terapéuticas y mejorar la adecuada decisiones en los proyectos de vida del paciente. Eh, Más recientemente hemos resaltado la importancia del rol que tiene la familia en cuanto a seguridad del paciente. La participación en la verificación de la identidad, la vigilancia de síntomas, la detención precoz y el cambios conductuales o de delirio, la observación de posibles errores contribuyen a aumentar las barreras de seguridad alrededor del paciente crítico. ¿Y cuáles son esos beneficios para el paciente? Entonces, acá les describo tres beneficios importantes: disminución del estrés fisiológico, posible reducción del delirio, mayor confort y orientación. Asimismo, los beneficios para la familia también los podemos ver claramente especificados en reducción de ansiedad y depresión, mayor satisfacción y mejor comprensión del plan terapéutico. En cuanto a las barreras que nos vamos a encontrar, porque desafortunadamente, a pesar de que sabemos, que ya hemos estudiado y que somos conscientes de los beneficios que la familia aporta a los pacientes en la unidad de cuidados intensivos, seguimos encontrando barreras y las barreras las encontramos en todo tipo. Desde tipos organizacionales, barreras desde el mismo equipo de trabajo, barreras que pone la misma familia. Y estas barreras son las que estamos invitando a romper para nosotros poder ayudar a los pacientes, para nosotros poder establecer ese beneficio del acompañamiento familiar y de la recuperación que a través de este acompañamiento puede recibir los pacientes. Entonces, en cuanto al ámbito organizacional, nos vamos a encontrar con políticas de visitas restrictivas. La herencia de modelos biomédicos centrados en la contención del riesgo y del control del entorno hacen que muchas organizaciones aún tengamos horarios muy restrictivos de visita. Nos encontramos con unidades de cuidados intensivos que solamente permiten una hora de visita diaria o una hora en la mañana, una hora en la tarde y no prevén el acompañamiento de los pacientes por parte de su familia. Encontramos que desde el tipo organizacional, la infraestructura inadecuada, unidades sin espacios para la familia, salas de espera hostiles, ausencia de zonas de apoyo espiritual o psicológico, esto reducen realmente ese beneficio que podemos prestar. Algo muy importante que hemos analizado son los temores institucionales relacionados con el aumento de infecciones, demandas, y esto lo vemos mucho entre el equipo de trabajo: es que me está grabando, es que me está revisando lo que estoy haciendo, es que está pendiente de todo. La confidencialidad que creemos que también se puede ver alterada y la carga de trabajo que se percibe son barreras importantes desde el tipo de vista organizacional. Muchas veces no son sustentadas estas barreras desde la evidencia actual.
En cuanto a las barreras multifactoriales, también tenemos estas barreras del equipo. Y en estas barreras del equipo, las revisiones destacan esa actitud paternalista que todavía conservamos en algunas unidades de cuidados intensivos. La familia interfiere, la familia estresa al paciente, la familia entorpece mi trabajo y es importante reconocer estas actitudes y comenzar a trabajar en ellas como coordinadores de unidad de cuidados intensivos, como intensivista, es difícil llegar a imponer. Por eso, desde la educación, tal como nos enseñó Henry, debemos intentar eh, romper esas actitudes paternalistas desde el equipo de trabajo. La falta de formación en comunicación difícil y en general de comunicación. Estas son habilidades, tal como lo mencionó Laura, que debemos explorar, que desde los pregrados se deben institucionalizar. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a la práctica clínica vemos las carencias de estas habilidades que no son blandas, simplemente que no son técnicas, pero que son supremamente importantes en la hora de realizar nuestro trabajo de la manera más adecuada, de enfrentar el conflicto, de manejar esos pacientes que llamamos demandantes o esos familiares que llamamos demandantes. Entonces, la falta de formación en comunicación es una barrera que hemos visto para que los familiares puedan tener esa flexibilidad en el momento de estar en el acompañamiento con sus pacientes. El estrés moral y el burnout no se puede separar. Esto hace que el personal se aleje y no pueda reconocer los beneficios del acompañamiento familiar dentro de las unidades de cuidados intensivos. Esto hace que algunos profesionales vivan la presencia como una carga en vez de un apoyo. Y la familia a través de distintos estudios se ha demostrado que también genera barreras en este momento. La carga económica y laboral para la familia que no puede permanecer, por ejemplo, en el hospital por trabajos o por costos de desplazamiento. Las unidades de cuidados intensivos que recibimos pacientes de municipios de la periferia donde se encuentra el hospital es algo que siempre marca un punto importante porque esos pacientes quedan solos, pero porque los familiares no se pueden estar desplazando por la lejanía de la ciudad de origen. El desconocimiento que la familia puede mostrar en el entorno de la UCI, el miedo a estorbar o ver sufrir al paciente, también genera una barrera para el acceso de la misma al acompañamiento de su familiar. La falta del apoyo que podemos ver para el afrontamiento emocional, el duelo anticipado y organización de vida fuera del hospital. Y es importante que sepamos que romper estas barreras exigen de estrategias de cambio cultural y no solo en cambios de horario de visita. ¿Y cómo podemos romper estas barreras? Pues bien, es importante que reconozcamos que podemos romper las barreras desde todos los niveles. Los elementos claves para construir una UCI donde la familia está integrada de forma segura, estructurada y respetuosa empiezan cuando delimitamos un marco ético y unas políticas institucionales. En este punto es importante tener en cuenta que debemos declarar explícitamente a la familia como parte del cuidado. Esto es muy importante, alineado con el derecho a la información, la autonomía y la dignidad del paciente. Es que la familia tiene derecho a estar con su paciente. Es un derecho de la familia y nosotros como personal de la salud no podemos negar ese derecho a estar con su familiar, a recibir una información adecuada, a que sean educados tal como nos indicó Henry, a que tienen autonomía y que muchas veces su voluntad puede ser subrogada en estos familiares.
Es importante reconocer que para poder tener una política de puertas abiertas, necesitamos elaborar una política de UCI de puertas abiertas o semiabierta, con criterios claros de seguridad, contraindicaciones transitorias y mecanismos de excepciones justificados y documentados. Nosotros mañana no podemos llegar a la unidad de cuidados intensivos y decirle a nuestro personal, hoy va a haber visitas 24 horas. No, eso necesita un entrenamiento, necesita que haya una política que la avale. Necesitamos empezar por lo básico, como una flexibilización del horario, permitir que el familiar se quede un poco más. Esto es poco a poco, esto no es de un momento a otro. Lo que pasa es que no nos podemos quedar en que de poco a poco, porque ahí nos quedamos. Entonces solamente permitimos una flexibilización, pero no avanzamos más allá. No rompemos la barrera de cambiar esos horarios de visita tan restrictivos que han demostrado que no benefician al paciente. Incorporar la presencia familiar en los documentos institucionales también es supremamente importante. ¿A través de qué? De manuales de humanización, de protocolos incluso de seguridad del paciente, de una línea estratégica con calidad. Cuando nosotros, y no sé si sus unidades de cuidados intensivos pasa, seguridad del paciente, infecciones, incluso calidad, son los primeros en poner la barrera para que el familiar entre. Y las infecciones, y doctoras, si se dan cuenta, entonces nosotros con la experiencia, con los estudios, con la evidencia, debemos soportar los beneficios de estos, de permitir el acompañamiento familiar en la unidad de cuidados intensivos. Y es supremamente importante que nos aliemos con ellos, porque esto debe salir desde una política institucional. Rediseñemos la parte organizativa y el entorno físico. Entonces, así podemos nosotros romper esta otra barrera que muchas veces nos impide avanzar. Entonces, la propuesta desde el Comité de Humanización es doctores, enfermeros, personal de la UCI, adaptemos los horarios. Es lo primero que debemos hacer. Permitamos adaptar esos horarios para permitir una presencia flexible con rangos amplios y adaptables a la necesidad del paciente y la familia. Los horarios de visita, por lo general, son en horarios laborales, de 10 a 12, de 9 a 11, de 4 a 5. Y muchas veces la familia no puede abandonar sus labores para poder acudir a la visita. Entonces, recuerden que la calamidad son 5 días nada más. ¿Y qué pasa después con el paciente? Entonces, el familiar le tocará renunciar a su trabajo, pedir una licencia no remunerada. No. Por eso es importante y lo hacemos y lo recalcamos en cada una de nuestras presentaciones. Conocer la biografía del paciente es supremamente importante. Con quién vive el paciente, qué hace el paciente, cuál es el entorno o el núcleo primario del paciente. Porque es que si el paciente depende de su esposo, y el esposo trabaja, ¿en qué momento el esposo va a acudir? Entonces, empezando por estos cambios chiquitos de adaptar el horario. Señor, usted puede venir a la visita de las 11. Uy, no, señorita, yo tengo un tiempo de descanso de 12 a 2 y de 6 en adelante. Así empezamos. Y empezamos diciendo, claro, usted puede venir a las 6 de la tarde y le damos ese espacio. Con esos cambios pequeños podemos hacer grandes contribuciones al beneficio de los pacientes. Zonas de apoyo espiritual y psicológico. Y cuando sea posible y en las instituciones que se pueda, crear zonas de family support donde los pacientes puedan estar cerca de la UCI, recibiendo ellos también acompañamiento por parte del equipo multidisciplinario, empezando por abandonar la costumbre
de dar la información en el cubículo del paciente. Algo similar hablaba Henry ahorita, es que podemos tener nuestro locutorio y lo vemos. Las instituciones que tienen locutorio muchas veces no lo usan porque para nosotros es más cómodo hablar en la cubículo del paciente. Entonces, ¿qué es importante? Reconocer que si tenemos estos espacios, aprovecharlos. Además, también diseñar esos circuitos especiales para el acceso a los familiares. A veces los familiares tienen que atravesar una cantidad de obstáculos, sobre todo cuando somos instituciones todavía hay horarios restrictivos de visita de 1 a 2 y el familiar llega en otro horario porque se le autorizó, pero no hizo el ganaje o la comunicativa con el servicio o los de admisión o portería y no dejan entrar al paciente. Prácticas clínicas centradas en la familia. Es importante reconocer. Entonces, el otro punto para nosotros intervenir es prácticas clínicas centradas en la familia. Entonces, ¿qué aquí es importante hacer? La acogida estructurada. Compañeros, esto es algo completamente sencillo y que ha generado impacto y son cosas solo de tiempo. Hacer una guía de bienvenida escrita, informar al personal algo tan básico como el funcionamiento de la UCI. Henry lo hablaba de los rotafolios, eso es completamente importante, donde nosotros podamos a través de infografía poder representar qué es una UCI, pero también qué esperar en la UCI, cómo participar en la unidad y cómo acudir al llamado de los especialistas, cómo acudir al llamado del personal. Esto ha sido modelos que han usado en unidades de cuidados intensivos españolas y han demostrado que han mejorado tanto la comprensión de los familiares y la satisfacción de los mismos. Recordemos que estudios han determinado que hasta el 50% de lo que usted le dice al familiar cuando ingresa no lo capta, no lo puede captar, no lo puede asimilar. Usted le está diciendo al paciente, al familiar, que su paciente lo va a intubar, que está en malas condiciones, le explica que es un tubo, que está metido en la vía aérea, que lo va a conectar a una máquina que va a respirar por él. Y la pregunta siguiente del familiar es, ¿le puedo traer comida? Entonces esto nos hace pensar en que estas situaciones no son aparte, se presentan en todas las familias cuando llega un paciente a la unidad de cuidados intensivos. Eh, en mi unidad pasa que se les indican las reglas de la unidad y al día siguiente parece que no se les hubiese dicho nada. Pero peor aún, dice que no le dijeron. Y a veces el personal como que, pero yo sí le dije. Es necesario saber que entre esa acogida estructurada debemos explicar, insistir, persistir y no desistir en la educación al familiar. Entonces, una guía sencilla de bienvenida escrita que usted se la pueda dar de pronto con los lineamientos de la unidad, que va a esperar en la unidad. Es importante que aprendamos a hacer reuniones familiares programadas al ingreso, que ojalá la jefe de enfermería con el médico intensivista le puedan indicar o puedan tener una charla inicial con la familia sobre por qué ingresa el paciente. A veces lo hacemos de manera separada o a veces el familiar no entiende la información que nosotros le estamos entregando. Hacer esas reuniones no solamente al ingreso, sino también cuando hay puntos de inflexión, es decir, cuando el paciente empeora, cuando se han cambiado los objetivos terapéuticos. Y es completamente importante con una experiencia muy positiva en este punto y es tener una reunión con los familiares antes del alta, que va a esperar en el sala de hospitalización, que va a esperar en la otra institución donde lo tenemos que remitir. Eso es importante. Dejar claros los roles, pero que todos los roles de manera multidisciplinaria podamos participar en estas reuniones. Es importante aprender a incluir a la familia en los cuidados básicos. No veamos al familiar como una carga. El familiar puede ser una excelente ayuda siempre y cuando la educación que nosotros le demos sea una educación
acorde a su nivel social, a su nivel económico y a la situación psicológica por la que está pasando en ese momento. Entonces, una inclusión supervisada de la familia en cuidados básicos como la higiene, la hidratación de los labios, que le lea, que ponga música, que lo acompañe cuando lo van a movilizar, que aprenda a hacer ejercicio sencillo. Esto impacta positivamente en el paciente, impacta positivamente en la familia. El uso de diarios de la UCI, hay muchas UCI que usamos los diarios y es completamente importante que el familiar registre el paso a paso de lo que pasa, valga la redundancia, con su familiar, que apunte lo que día a día está ocurriendo, los avances, las situaciones complejas. Y esto es tan positivo, tanto para el paciente como para la familia, tanto para el paciente que se recuperó y lee eso, como para la familia cuando el paciente fallece. Esto genera un impacto que los pacientes reciban cartas y recursos narrativos de sus familiares. Ha demostrado que disminuye síntomas de estrés postraumático en ambos, tanto en pacientes como en familia. Importante que reconozcamos a la familia como aliada en la seguridad del paciente. Entonces, cuando hablamos de esta integración, ¿qué significa? Animar a la familia a verificar la identificación del paciente, de los procedimientos que se le van a realizar, que haya una participación precoz en la detección del delirio, también del dolor y de situaciones de incomodidad del paciente. Asimismo, que apoyen información importante del paciente, involucrarle en mensajes claves sobre higiene de manos, prevención de caídas, sobre lo que se evalúa en los bundles de seguridad. Y es muy importante tener en cuenta que la evidencia muestra que las intervenciones que los familiares hacen dentro de la unidad de cuidados intensivos no aumentan los versos, pueden mejorar la coherencia de las metas terapéuticas, satisfacción en niveles y la eficacia incluso de los recursos que se están usando con este paciente. Y este es un punto muy importante, las competencias y el apoyo del equipo multidisciplinario. Entonces, la presencia familiar segura y efectiva solo es posible si todo el equipo asume la tarea compartida. El intensivista, la enfermera, todo el equipo. Tenemos que tener en cuenta que enfermería hace parte de ese continuo de relación con la familia. La evidencia muestra que la enfermera acoge, informa, acompaña. Crear una UCI con presencia implica medir, aprender y mejorar. Encuestas estructuradas, nuestra recomendación. Seguimiento a los síntomas de ansiedad, depresión y estrés postraumático en familiares. Indicadores de quejas, conflictos formales, incidentes de seguridad ligados a la familia antes y después de este cambio de política. Y sobre todo estudiar, investigar, estudiar para poder nosotros generar datos en el contexto colombiano y latinoamericano para mejorar las evidencias actuales. Romper barreras para la presencia de la familia en la UCI no es simplemente abrir las puertas de la unidad, es reconocer a la familia como un sujeto de cuidado, agente de seguridad, no es un visitante. Alinear la práctica diaria con las guías internacionales de cuidados centrados en la familia y los programas de humanización, impulsar un cambio cultural y organizativo profundo sostenido por el liderazgo clínico, el compromiso institucional y la formación continua de nuestros equipos multidisciplinarios. La evidencia internacional que apoya que las UCIs transitan, que las UCI que transitan hasta este modelo no solo se humaniza la experiencia, sino que se construye una cultura más segura, más ética, más coherente con la vida real de los pacientes y su familia. Esa es, en esencia, la promesa de la UCI. Una UCI donde la tecnología convive con el vínculo, la familia entra, participa y se convierte en parte del equipo que cuida. Muchísimas gracias por la atención brindada en esta parte.
Para continuar y para cerrar nuestra semana de humanización, tenemos a la enfermera Adri Castro. Adri es líder del equipo de ECMO de la Clínica Las Américas, es enfermera especialista en cuidado crítico, es especialista en ECMO y va a hablarnos en estos minutos sobre cuidar con sentido, la espiritualidad como herramienta terapéutica en cuidado crítico. Buenas noches, para mí es un placer poderlos acompañar nuevamente en la Semana de Humanización y el día de hoy les vengo a hablar sobre la espiritualidad como herramienta terapéutica en el cuidado crítico. En la UCI todo suena, pero a veces el silencio entre esos sonidos es el que más enseña. Muchas veces nos acostumbramos a las alarmas, a los pitos, a los timbres, pero no vemos el más allá, el momento en el que el paciente se queda en silencio, en que su familia se queda en silencio, que ese silencio puede representar que necesitan algo de ayuda, acompañamiento y que muchas veces nosotros no vemos que ese silencio nos puede enseñar muchas cosas. Que la espiritualidad en salud, entonces, según la OMS, es una dimensión universal que da sentido a la vida y a la existencia. Influye en cómo enfrentamos el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. ¿Por qué la espiritualidad importa en el cuidado crítico? Entonces, la enfermedad tiene una afectación a nivel del cuerpo físico que genera una profunda crisis existencial. Esta crisis no solamente afecta a ese cuerpo físico, sino todas las dimensiones del ser humano, como la mente, cuerpo y espíritu. Esto hace que tengamos que tener un recurso fundamental en ayudar a encontrar ese sentido, ese consuelo, la esperanza en medio de tanto sufrimiento. Y hay mucha evidencia científica que habla que el cuidado espiritual no es solamente un complemento opcional, sino es una dimensión esencial del ser humano. Es por eso es que es importante poderla practicar a diario en nuestros lugares de trabajo y en las unidades de cuidado intensivo. ¿Qué diferencia qué hace que sea diferente a la religiosidad? Entonces, la espiritualidad es la conexión íntima y profunda con uno mismo, con los demás y con el entorno que nos rodea, mientras que la religiosidad es la manifestación específica de la espiritualidad a través de creencias, ya sea por medio de rituales, prácticas religiosas o en todas estas creencias que tengamos de expresión cultural en cuanto a la dimensión espiritual. Muchas veces creemos que lo espiritual es la religión que cada uno profesa o todas las creencias que cada uno tiene. Y realmente la manifestación como tal de la espiritualidad, pero uno puede tener un manejo de esa espiritualidad sin ir más allá de la religiosidad. ¿Cuál es la evidencia en cuidado crítica? ¿Cuáles son los datos importantes que tenemos? Primero, que la espiritualidad mejora el afrontamiento y la comunicación. Esto hace que disminuya la percepción del sufrimiento, lo que genera que aumente ese vínculo del paciente con el equipo de salud y su familia. El hecho de que nosotros veamos esta dimensión importante en nuestro paciente, que la contemplemos, que realmente veamos que es una necesidad para él, podemos hacer que se aumente la satisfacción y se reduzca el desgaste profesional. La espiritualidad no solamente se trata el acompañamiento al paciente y su familia, sino también a las personas que cuidamos. Muchas veces solamente nos enfocamos en el paciente, pero dejamos de lado tanto al cuidador directo del paciente como nosotros como trabajadores de la salud, que también necesitamos un cuidado para poder brindar ese cuidado que necesita nuestro paciente. ¿Qué evidencia científica tenemos? Encontramos que el 95% de los profesionales de salud reconocen que hay una importancia crítica en atender esta espiritualidad en pacientes en estado crítico. Lo que pasa es que a veces nos da miedo, digamos, que ponerla en práctica por temor
a ya introducirlos mucho en la religiosidad de los pacientes. Adicional a eso, se ha demostrado que las personas que tienen atención espiritual tienen 3 veces más la capacidad de afrontamiento al sufrimiento, tanto de parte del paciente como de parte de la familia. Por otro lado, encontramos que la espiritualidad intrapersonal fortalece significativamente la capacidad de resistencia emocional en situaciones límite. Toda esta evidencia científica a que apunta a que tengamos mejores resultados terapéuticos, a que haya una mejor adherencia al tratamiento, que tengamos una reducción de la ansiedad y del estrés de nuestros pacientes y sus familias, y esto tenga un impacto positivo en mejorar la calidad de vida de los pacientes. ¿Cómo podemos integrar la espiritualidad? Digamos que hay 4 pilares muy importantes. El primero, que es, digamos que algo que podemos hacer a diario, que no nos va a ocupar más de un minuto de nuestro trabajo, que es la presencia terapéutica. Es el escuchar, mirar y acompañar. ¿Cuántas veces no escuchamos a ese paciente o solamente el hecho de mirarlo a los ojos y hacerlo sentir que él está ahí, que nosotros lo estamos acompañando, poderle brindar la mano, sostenerle la mano en un momento en que se sienta angustiada, en que necesite ese apoyo, hace que nuestros pacientes tengan esa satisfacción de sentir al personal ahí con ellos. Adicionalmente, tenemos la comunicación con propósito, que es explicar, validar, nombrar. Muchas veces tratamos a nuestros pacientes por una enfermedad y nos olvidamos que es una persona a la que estamos atendiendo. Los llamamos por la enfermedad o el número de cama o algo que los identifique, pero es importante poder hacerlos sentir que son importantes, poderlos llamar por su nombre, explicarles qué está pasando, validar sus sentimientos. Adicional a esto, poderles permitir espacios simbólicos donde puedan tener objetos o gestos o puedan tener algunos gestos significativos que para ellos representen esa espiritualidad. Sí, muchas veces estos espacios simbólicos para nosotros no son importantes porque no son de nuestra religión, porque nosotros no profesamos así la religión, pero para ellos es la evidencia de esa espiritualidad y es importante hacerlos partícipes y permitirles que puedan tener estos espacios. Algo muy importante es cuidar al que cuida. Muchas veces solamente nos centramos en el paciente, pues porque tenemos sobrecarga laboral, tenemos muchos pacientes a cargo y nos olvidamos de esa persona que está con ese paciente muchas veces. Casi que 24/7 en las unidades que son de puertas abiertas, a veces solamente hay un cuidador principal y es importante enseñarle a este cuidador también cómo se debe cuidar, hacer pausas, tomar respiración, tener un propósito personal que vaya más allá del cuidado de su familiar. La espiritualidad y la resiliencia como un vínculo terapéutico clave. Esto es muy importante porque nos habla, ya sabemos que la resiliencia es la capacidad humana para enfrentar, adaptarse y superar adversidades. Todo eso con el fin de transformar el sufrimiento en crecimiento personal, hacer de todas las cosas que nos pasen malas, poder tener algo positivo y tener un crecimiento personal. Esto hace que haya una correlación positiva y múltiples estudios han demostrado que hay una evidencia fuerte entre la práctica espiritual y el desarrollo de la resiliencia. Digamos que van muy de la mano y a veces nos enfocamos en que espiritualidad es un rito, es algo religioso, es sencillamente tener o ser un acto simbólico y va más allá de eso. La autoconciencia espiritual hace que tengamos una mayor conexión espiritual y se asocia con la competencia personal para poder aceptar con la profundidad de la vida y sus circunstancias, por lo que se está pasando, por lo que está afrontando ese paciente. ¿Cuál es el rol del profesional de salud en el cuidado espiritual? Digamos que tenemos 2 enfoques muy importantes y es primero los desafíos actuales y las necesidades urgentes que tenemos.
Como desafíos actuales, los principales es la falta de formación específica en espiritualidad y salud. Digamos que dejamos muy de lado y en lo que he podido evidenciar en la unidad de trabajo es que a veces confundimos la espiritualidad con la religiosidad y ya vimos que es algo completamente diferente. Todas estas barreras culturales y temor a imponer las creencias o que me impongan a mí algunas creencias. Entonces es importante tener en cuenta que la espiritualidad no es que yo vaya a empezar a hacer lo que el paciente quiere, de tratar y de formalizar esa espiritualidad por medio de algunas creencias, sino cada quien lleva su espiritualidad de la manera en que la quiera practicar. El miedo profesional a abordar temas existenciales profundos. No solamente es el miedo, sino la limitación del tiempo que tenemos. Muchas veces el hecho de que tengamos 4 o 5 pacientes asignados hace que no podamos dedicar el tiempo que requiere cada uno de los pacientes. Poderles dedicar 5 minutos a hablar, a preguntarles cómo están, cómo se sienten, qué necesitan. Esto hace que nuestros pacientes se puedan sentir importantes y sientan que nosotros los hacemos partícipes y que les permitimos tener esa parte espiritual y que no incomoda al personal de salud. En cuanto a las necesidades urgentes, necesitamos capacitación formal en competencias espirituales. Yo creo que nunca hemos recibido una capacitación acerca de este tema, qué debemos hacer, cómo lo debemos abordar, cómo debemos practicar a diario la espiritualidad de nuestros pacientes. Se deben realizar desarrollo de protocolos en cuanto a lo relacionado a todo el acompañamiento espiritual, si lo vamos a hacer nosotros o si realmente va a haber alguien encargado de abordar esta dimensión que es tan importante en los pacientes, espacios de autocuidado para los profesionales. Muchas veces las instituciones o nos enfocamos solamente en el paciente, en el bienestar del paciente, en el bienestar de la familia, en brindar ese confort a ellos, pero ¿y nosotros en qué lado quedamos? Nosotros también necesitamos ese cuidado espiritual, ese acompañamiento que nos permita tener un autocuidado óptimo para de esta manera poder brindar un óptimo cuidado. Y la valoración institucional del cuidado humanizado. Hoy en día se habla mucho de cuidado humanizado en las unidades de cuidado intensivo y todo esto va de la mano con ese cuidado humanizado. No es solamente tener oportunidad, tener calidad, sino también poder o poner en práctica esta dimensión que muchas veces dejamos de lado. ¿Qué herramientas prácticas existen para incorporar la espiritualidad en el cuidado crítico? Primero, se deberían crear espacios seguros. ¿Qué espacios donde el paciente pueda tener un ambiente de confianza que pueda expresar todas sus creencias, sus dudas, sus miedos y sus necesidades espirituales sin juicio ni imposiciones? No porque yo no soy de esa religión o porque yo soy de otra o porque yo lo hago así, tengamos que imponerle a nuestros pacientes que así se debe hacer. O porque la UCI está prohibido ciertas cosas, ¿no? Te podemos permitir que en cada una de sus habitaciones los pacientes puedan tener un espacio donde puedan tener todos estos símbolos y materializar toda la parte espiritual. Existen instrumentos validados que sería fundamental poderlos poner en práctica, los cuales lo que hacen es explorar sistemáticamente los valores, las creencias y recursos espirituales del paciente. Ya tenemos algunos instrumentos como es el NERS que habla o valida y mira la espiritualidad y la religiosidad en los pacientes. Adicional a eso deberían haber técnicas de acompañamiento, de tener una escucha activa, una presencia de una terapeuta consciente, un acompañamiento emocional empático y un respeto incondicional por la diversidad de lo espiritual. Cada quien tiene una religión diferente, tiene unas creencias diferentes, unos rituales completamente diferentes y no por esto deberíamos como cohibir a los pacientes o a sus familias a que puedan practicar este tipo de espiritualidad.
¿Cuál es el impacto real al permitir que los pacientes tengan todo este tipo de espacios y toda la atención necesaria en esta dimensión? Primero, la experiencia del paciente. El hecho de que podamos tener que el paciente se sienta con un acompañamiento espiritual hace que tengan mayor sentido, esperanza, que tengan cierta paz en cuanto a las situaciones críticas y desafiantes por las cuales pueda pasar a diario. Una noticia mala, algo que le estén diciendo o sencillamente el resultado de algo que no esperaba que le fuera a pasar. Otro eh, pilar importante es el bienestar profesional. Lo que les mencionaba no es solamente el paciente y su familia, sino también debemos tener en cuenta que el profesional de la salud debe integrar esa espiritualidad en su práctica. Experimentar, esto hace que se experimente mayor satisfacción laboral, significativamente menor desgaste emocional y de esta manera poder prevenir el burnout que digamos que yo creo que después de pandemia o la evidencia científica ha demostrado que después de pandemia el síndrome de burnout quedó muy con altos índices de prevalencia en las unidades de cuidado intensivo, en el personal que trabaja en las unidades de cuidado intensivo. Otro pilar importante es la reducción en la ansiedad y hace que las intervenciones espirituales demuestren la disminución medible de los niveles de ansiedad y de la angustia. Poder expresar que el paciente exprese sus temores, que pueda expresar su ansiedad, que digamos que la pueda poder llevar con la espiritualidad, con la manera en cómo él practique, la manera en cómo él se sienta tranquilo. Toda esa parte hace que mejore esos niveles. Y hay algo que ha demostrado la evidencia científica y es el manejo del dolor. El acompañamiento espiritual complementa efectivamente el control farmacológico del dolor. Hay estudios que han demostrado que el solo hecho de tener al paciente, hacerlo sentir importante, de validarlo, de permitirle expresar sus cosas y materializar su espiritualidad, hace que de esta manera él pueda conllevar de una manera mejor los niveles de dolor. El futuro del cuidado crítico exige profesionales preparados para atender no solo el cuerpo, sino también el espíritu, creando sistemas de salud verdaderamente humanizados. Cuando hablamos de humanización, no es solamente hablar de un cuerpo y hablar de enfermedad, de brindar confort al paciente, sino de poder brindar un confort en esa dimensión que dejamos de lado, como es el espíritu. Los retos y perspectivas futuras que tenemos acá, entonces la integración curricular es importante que se empiecen a crear protocolos donde se formalice la espiritualidad, cómo se va a practicar, que tengamos una formación académica tanto en pregrado y posgrado en los profesionales de la salud, donde se identifique que la dimensión espiritual es muy importante en nuestros pacientes. Investigación multidisciplinaria realmente, pues, aunque hay estudios que manifiestan que la espiritualidad es muy importante, se necesitan que aún hayan más estudios donde se validen científicamente todas esas intervenciones específicas y que se midan de manera efectiva el impacto y los resultados en los objetivos clínicos que se proponen. Además de mejorar la cultura hospitalaria de manera humanizada. Entonces, es fomentar una transformación cultural profunda que valore genuinamente el cuidado integral, reconociendo la dimensión espiritual como esencial y no como accesoria. Digamos que el poder reconocer esa dimensión espiritual hace que no es solamente en algunos sí, otras veces no, sino que todos los pacientes tienen de alguna manera algo en que creer, algo en que les brinde esa paz y ese confort que no, que va más allá de lo que nosotros podemos brindar con nuestros cuidados. El acompañamiento espiritual no requiere que el profesional comparta las creencias del paciente, sino que respete, valide y apoye su búsqueda de sentido. Esta frase es muy importante, pues porque nos invita a que no es
compartir las creencias de nuestro paciente y es por eso que yo pienso que muchas veces nos da miedo hablar de espiritualidad en las unidades de cuidado intensivo. Cuidar con sentido es cuidar con el alma. Realmente esto hace referencia a que hay una herramienta terapéutica esencial, que la espiritualidad no es solamente un lujo ni un complemento opcional, sino que es una dimensión terapéutica que es fundamental en el cuidado crítico. ¿Qué beneficio mutuo podemos tener con con integrar la dimensión espiritual, que mejora profundamente la experiencia del paciente y de esta manera fortalece, protege y dignifica el equipo de salud? El hecho de que hagamos o magnifiquemos la espiritualidad hace que nosotros también, digamos, que podamos proteger el equipo de salud. Y un llamado a la acción es una invitación urgente a todos los profesionales de salud a formarse y sensibilizarse en practicar cotidianamente el cuidado que trasciende lo físico, que no solamente lo físico y el cuerpo, sino que también hay una dimensión espiritual en cada uno de nuestros pacientes que es muy importante que las tengamos en práctica. Ya para terminar y como reflexión final, tenemos que cuando cuidamos con sentido, no solo sanamos cuerpos, acompañamos almas, honramos historias y transformamos el sufrimiento en una experiencia profundamente humana de conexión, dignidad y esperanza. Es por esto que los invito a que en sus equipos de salud empecemos a hablar de espiritualidad, una dimensión que es importante en el cuidado de nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adri, por la intervención. Este es un tema muy especial. Es un tema que está resurgiendo. No es religiosidad, es espiritualidad y está en este momento emergiendo como una herramienta silenciosa pero poderosa. Es necesario ayudar a trascender a nuestro paciente. En este orden de ideas, hemos llegado al final de nuestra semana de humanización. Preguntas que de pronto se hayan generado, no las veo en el chat. Si hay alguna, la pueden hacer. Y es importante en este punto recordarles que el comité de humanización es un comité que se genera para que podamos tener estos espacios importantes, poder generar en las unidades de cuidados intensivos todos estos conceptos importantes sobre el cuidado humanizado, sobre la seguridad en la atención que me da a mí cuando humanizo una unidad de cuidados intensivos, pero sobre todo los puntos importantes en calidad. Los invitamos a ser parte del comité. Quienes no sean parte del comité, los invitamos a ser parte activa de ANSI. Y los invitamos a nuestro próximo Congreso Nacional de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, que se realizará en la bella ciudad de Cali en mayo del próximo año. Los invitamos a ser parte de esta organización académica que día a día construye cuidado intensivo humanizado, seguro y de calidad. Muchísimas gracias a todos.